Hola, muy buenos días, muy buenas noches. Seguimos entonces con el repaso del libro La Ley del Uno, intentando entenderlo. Este es el libro 1, es la página 237 de 276, casi estamos ya terminando el primer libro. Hemos aprendido un montón de cosas. En la sesión anterior estuvimos hablando inclusive de la isla de Pascua y de las esculturas que hay ahí, cómo se hicieron. Estuvimos hablando de las líneas de Nazca también, todo obra de seres no terrestres, y lo más importante aquí, o lo más interesante, es la manera en que lo hicieron, ¿verdad? Se habló de que, por ejemplo, las esculturas de la isla de Pascua se hicieron a través del pensamiento, siendo que después los habitantes de la isla copiaron las estatuas, ¿verdad? Y hablamos también acerca de que en cierto momento de nuestro desarrollo espiritual, y cuando activamos el centro de energía del rayo verde, ¿verdad? El corazón, y desde ese momento la encarnación deja de ser automática, porque hemos hablado que hasta ese momento todas nuestras encarnaciones anteriores se producían más bien en forma automática, ¿verdad? Entonces dice, en un momento dado de la tercera densidad se activa el centro de energía del rayo verde, y en ese momento la encarnación deja de ser automática. Entonces el interrogador dice, cuando la encarnación deja de ser automática, supongo que la entidad puede decidir el momento en que necesita encarnarse por el bien de su propio proceso de aprendizaje. Y pregunta, ¿también elige a sus padres? Soy Ra, así es. El interrogador dice, en este momento de nuestro ciclo cercano a su fin, ¿qué porcentaje de entidades encargadas está realizando sus propias elecciones? Soy Ra, el porcentaje aproximado es del 54%. Así que imagínense que todavía quedan muchos que no han activado su rayo verde, su centro del chakra corazón, ¿verdad? Para elegir ya de forma consciente su proceso de aprendizaje. Dice entonces el interrogador, y dice, gracias, durante este primer ciclo de 25.000 años, ¿hubo algún desarrollo industrial de alguna maquinaria disponible para la población? Soy Ra, dice, de acuerdo con el significado que atribuís al término maquinaria, la respuesta es no. Sin embargo, digamos que hubo diversos instrumentos elaborados con madera y roca que se emplearon para obtener alimento y agredir. En definitiva, se mantuvieron sin mayor avance. Seguimos entonces, y por aquí quedamos dentro de la sesión 21. Dice el interrogador, entonces al final del primer periodo de 25.000 años, supongo que los guardianes descubrieron que no había cosecha de entidades con orientación positiva o negativa. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué medidas se tomaron? Dice Ra, soy Ra, no se tomaron medidas, excepto permanecer conscientes de la posibilidad de un llamamiento de ayuda o de una mayor comprensión entre las entidades de esta densidad. La Confederación se preocupa por preservar las condiciones conducentes al aprendizaje. Este, en su mayor parte, gira en torno a la distorsión fundamental del libre albedrío. El interrogador dice, entonces, los jardineros de la Confederación no hicieron nada hasta que algunas de las plantas de su jardín solicitaron ayuda. ¿Es así? Soy Ra, así es. Dice el interrogador, ¿cuándo se produjo el primer llamamiento y cómo? Soy Ra, dice, el primer llamamiento se produjo hace aproximadamente 46.000 de vuestros años. Fue realizado por las entidades de Maldek. Estas entidades fueron conscientes de su necesidad de rectificar las consecuencias de su acción y estaban sumidas en cierta confusión en su estado de encarnación en cuanto a las circunstancias de dicha encarnación. Los que no eran conscientes adquirieron conciencia. Los conscientes se hallaron en un estado de gran confusión. Esto creó un llamamiento. La Confederación envió amor y luz a estas entidades, ¿verdad? Maldek, recuerden que las entidades de Maldek fueron traídas aquí porque destruyeron su planeta, y es ahora nuestro cinturón de asteroides. Esto es para los que recién están retomando o escuchando esta lectura. Dice el interrogador, ¿cómo envió la Confederación
el amor y la luz. ¿Qué hizo? Soy Ra. En la Confederación existen entidades planetarias que, desde sus esferas planetarias respectivas, no hacen más que mandar amor y luz como emanaciones puras a los que realizan el llamamiento. Esto no adopta la forma de pensamiento conceptual, sino de un amor puro e indiferenciado, ¿verdad? Muy interesante. Está hablando aquí de una entidad planetaria, ¿verdad?, que envía el amor. El interrogador dice: la primera distorsión de la ley del uno requirió que se otorgara una cantidad de tiempo igual, digamos, al grupo orientado al servicio al yo. Soy Ra. En este caso, durante cierto lapso de vuestro tiempo, eso no fue necesario debido a la orientación de las entidades. Dice el interrogador: ¿cuál era su orientación? Soy Ra. La orientación de esas entidades era tal que la ayuda de la Confederación pasó desapercibida. ¿Cuánta ayuda nos estarán enviando hoy y pasa desapercibida también, verdad? Hasta que no tomamos conciencia realmente de lo que somos, de nuestro proceso encarnatorio, parece que no somos capaces de tomar la conciencia de toda la ayuda que se nos está enviando. Dice el interrogador: puesto que no se percibió, no fue necesario equilibrarla, ¿es así? Soy Ra. Así es. Lo que hay que equilibrar es la oportunidad. Cuando hay ignorancia, no hay oportunidad. Cuando existe un potencial, entonces cada oportunidad será equilibrada, no solo por las orientaciones positivas y negativas de los que ofrecen ayuda, sino también por la orientación de los que la solicitan. El interrogador dice: muchas gracias, siento ser tan torpe en el planteamiento de mis preguntas, pero eso ha aclarado bastante mi comprensión. Yo creo que no es torpe para nada en sus preguntas, creo que es muy bueno, ¿verdad? Pero se subestima, parece. Posteriormente, en el segundo gran ciclo de 25.000 años, ¿se desarrolló alguna gran civilización? Pregunta. Soy Ra. Desde el punto de vista del desarrollo de una gran tecnología, no hubo grandes sociedades durante ese ciclo. Se produjo cierto avance entre los de Deneb, que escogieron encarnar corporalmente en lo que llamaríais China, ¿verdad? Muy bueno esto. Aquí también la gente o las entidades de la constelación de Deneb decidieron encarnar en la zona de China. Dice: se dieron pasos adecuados y positivos para activar el complejo de energía del rayo verde en muchas partes de vuestra esfera planetaria, incluyendo América, el continente que denomináis África y la isla a la que llamáis Australia, lo que conocéis como la India, así como en diversos pueblos diseminados. Dice: ninguno de ellos llegó a alcanzar una grandeza como la de Lemuria o la Atlántida, por la formación de fuertes complejos sociales y, en el caso de la Atlántida, grandes conocimientos tecnológicos. No obstante, en la zona de vuestra esfera planetaria conocida como Sudamérica, se desarrolló una gran distorsión vibratoria hacia el amor. Estas entidades fueron cosechables al final del segundo gran ciclo, sin ni siquiera haber formado nunca fuertes complejos sociales o tecnológicos. Muy bueno, muy importante esto. Dice: la siguiente va a ser la pregunta que concluirá esta sesión. ¿Hay alguna pregunta que podamos contestar rápidamente antes de concluir? Este instrumento está algo agotado, ¿verdad? La cantidad de información que nos da este libro es fantástica, realmente. Los voy a saludar aquí. Y dice Sarelda: yo siento que hay muchos seres de fuera del planeta que nos irradian energía positiva. Bueno, qué lindo que lo sientas, Sarelda, entonces. Y sí los hay. Hay muchísimas razas que están trabajando con nosotros hoy en día. Hay miles de naves estacionadas allá afuera en órbita, en diferentes escalas, y están observando el proceso de evolución de la Tierra en este momento, muy interesados en este proceso, en esta mezcla, en esta joya que se ha formado aquí en este sistema solar. Y sí, obviamente que como hay tantas razas aquí y hay una mezcla tan grande, tantos que han venido de afuera, todos por supuesto prestan ayuda a sus propios enviados, por decirlo de alguna manera, y están pendientes de lo que ocurre aquí, ¿verdad? Seguimos entonces. Dice el interrogador: quisiera disculparme por mi confusión.
que me ha hecho avanzar hasta este segundo ciclo de 25.000 años. Quisiera también preguntar si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable. Nos gustaría tener una segunda sesión, como siempre, le da las pautas y se despide. Sesión 22 del 10 de febrero de 1981. Dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estoy en comunicación con vosotros. Interrogador, dice: voy a realizar un par de preguntas para esclarecer el final del segundo gran ciclo. Después continuaré con el tercero y último de los grandes ciclos. ¿Podéis indicar cuál era la esperanza media de vida al final del segundo gran ciclo? Soy Ra. Como sabéis, hacia el final del segundo gran ciclo, la esperanza de vida variaba entre aquellos pueblos geográficamente aislados, más en armonía con la energía inteligente y de naturaleza menos bélica. Ya habíamos hablado también acerca de la esperanza de vida, cómo empezó en 900 años, el segundo ciclo bajó a 700 y todo esto debido a nuestro desbalance energético, ¿verdad? A lo bélico que nos convertimos, comenzamos a reducir nuestra esperanza de vida. Feliz Pascua, mi amigo, que sea llena de luz. Abrazo grande, muchas gracias, Luis, te mando un gran abrazo y felices Pascuas para todos ustedes también. Dice el interrogador: ¿puedes decirme la duración de la esperanza media de vida expresada en años al final del segundo gran ciclo? Soy Ra. Quizá la media sea engañosa. Para ser precisos, muchos pasaban aproximadamente 35 o 40 de vuestros años en una encarnación, con la posibilidad no tan remota de alcanzar una esperanza de vida cerca a 100 de vuestros años. Imagínense que de 900 a 35 o 40 años, e incluso 100 años es muy poco, ¿verdad? Dice el interrogador: entonces, ¿puedo asumir que esta drástica disminución en la esperanza media de vida desde los 700 años a menos de 100 años de duración durante este segundo ciclo de 25.000 años fue ocasionada por una mayor carencia del servicio al prójimo? Soy Ra. Así es, en parte. Hacia el final del segundo ciclo, la ley de la responsabilidad había comenzado a surtir efecto por la creciente capacidad de las entidades de captar las lecciones que deben ser aprendidas en esa densidad. Así, las entidades descubrieron medios de mostrar una naturaleza belicosa, no únicamente como tribus o como lo que llamaríais naciones, sino en las relaciones personales unos con otros. El concepto del intercambio dio paso al concepto del dinero. Igualmente, el concepto de propiedad ganó terreno al concepto de la no propiedad individual o de grupo. ¿Ves? Al final, aquí está bien claro cómo todo esto nos lleva de alguna manera o nos separa del camino del servicio al prójimo, ¿verdad? Con todo esto del dinero, la propiedad, todo son cosas que nos van poniendo más cerca, digamos, del servicio al yo, ¿verdad? Todo este deseo por lo material. Dice: en cada entidad se le ofrecieron entonces modos mucho más sutiles de mostrar el servicio a los demás, o el servicio al yo con la distorsión de la manipulación del prójimo. A medida que cada lección fue comprendida, compartir, dar, recibir en libre gratitud, cada lección pudo rechazarse en la práctica. Sin una demostración de los frutos de tal aprendizaje e enseñanza, la esperanza de vida se redujo significativamente, pues no se aceptaron los medios del honor deber, ¿verdad? Todo es increíble cómo toda nuestra sociedad influye, ¿verdad? en nuestras encarnaciones. Al final es una danza magnífica que no hemos aprendido a bailar todavía. Dice el interrogador: ¿esta menor esperanza de vida ayudaría a la entidad de algún modo, en el sentido de que tendría más tiempo entre encarnaciones para revisar sus errores, o por el contrario, le entorpecería? Soy Ra. Ambas opciones son correctas. Dice: la disminución de la esperanza de vida es una distorsión de la ley del uno que sugiere que una entidad no reciba experiencia en mayor intensidad de la que puede soportar.
Esto se aplica únicamente a un nivel individual y no predomina sobre los complejos planetarios o sociales, ¿verdad? Creo que esto está bien conocido por nosotros. Dice, no hay mal que por bien no venga y no hay cuerpo que no resista, ¿no? En definitiva, no, la intensidad de la prueba no es mayor a lo que podemos soportar. Importante concepto, y es una distorsión, como dice, de la ley del 1, ¿verdad? Es parte de la ley del 1. Lo voy a subrayar aquí. Dice así: la menor esperanza de vida se debe a la necesidad de apartar a la entidad de la intensidad de la experiencia que resulta cuando la sabiduría y el amor, tras ser rechazados, se reflejan de nuevo en la conciencia del Creador, sin ser aceptados como parte del yo, lo que motiva que la entidad tenga necesidad de sanación y de una evaluación más profunda de la encarnación, ¿verdad? Entonces también se alargan los tiempos entre encarnaciones para recibir la sanación y revisar esa corta encarnación. Dice, la inexactitud radica en la realidad de que, dadas las circunstancias adecuadas, una encarnación mucho más prolongada en vuestra continuidad de espacio-tiempo es muy útil para proseguir este trabajo intensivo, hasta que se alcanzan las conclusiones mediante el proceso de catálisis. Interrogador. Dice, habéis hablado del grupo de Sudamérica, que alcanzó el grado de cosechable al final del segundo ciclo. ¿Cuál era su esperanza media de vida al finalizar dicho ciclo? Soy Ra. Este grupo aislado había alcanzado una esperanza de vida que se prolongaba hasta los 900 años, que es la adecuada para esta densidad. Dice entonces el interrogador, supongo que la acción planetaria que estamos experimentando ahora, que parece reducir cualquier esperanza de vida, no fue lo suficientemente intensa como para afectarles y reducir la suya en particular. Así es. Ra dice, soy Ra, así es. Cabe recordar que en aquel nexo espacio-tiempo era posible un gran aislamiento, ¿verdad? Entonces está hablando de las entidades de Sudamérica, y no es de extrañarnos entonces que en Sudamérica se estén dando tantos avistamientos hoy en día, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de gente reportando actividad ovni, y parece que de alguna manera Sudamérica sigue teniendo un lugar preponderante en lo que es este contacto con otros seres, y parece que Sudamérica en general pudiera tener alguna cualidad específica o el rayo verde, como dicen, ¿no? el chakra del corazón más activado, y pueden entonces tener este contacto o que se muestre el interés por seres de otros mundos para con Sudamérica, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿cuántas personas poblaban la Tierra en aquel momento? Esto es, ¿cuántas estaban encarnadas en el plano físico en un momento dado? Soy Ra. Supongo que os referís al número de complejos mente, cuerpo, espíritu encarnado al final del segundo gran ciclo, que era aproximadamente de 345.000 entidades. Imagínense, en nuestro mundo solo 345.000 personas. Claro, es impresionante, ¿no? Por eso dice que este grupo en particular de Sudamérica no redujo su esperanza de vida, se mantuvo unos 900 años porque era muy fácil estar aislados en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese aislamiento de grupos más belicosos y de energías discordantes hizo que ellos pudieran graduarse, pudieran absorber las experiencias de la tercera densidad y trascender, ¿verdad? El interrogador dice, aproximadamente, ¿cuántas entidades de ese total fueron aptas para la cosecha al final del ciclo? Soy Ra. Hubo aproximadamente 150 entidades cosechables. 150, imagínense. Nada. El interrogador dice, cuando comenzó el siguiente ciclo, ¿fueron estas entidades las que permanecieron desarrollando su labor en el planeta? Soy Ra. Estas entidades recibieron la visita de la Confederación y su deseo fue el de permanecer para ayudar a la conciencia planetaria. Así es. Creo que ya habían hablado de esto. Le había dado un nombre
que no me acuerdo ahora si fue los antiguos, no me acuerdo cómo lo nombran en el libro, pero ya había hablado de esto anteriormente, e incluso se aconsejó un libro que yo lo pude bajar y habla de estos seres, ¿verdad? Dice entonces, repito, soy Ra. Estas entidades recibieron la visita de la Confederación y su deseo fue el de permanecer para ayudar a la conciencia planetaria. Así es. Dice el interrogador, ¿qué tipo de visita hizo la Confederación a este grupo de 150 entidades? Soy Ra. Dice, apareció un ser de luz que portaba lo que podría describirse como un escudo de luz. Habló sobre la unidad y la infinidad de toda la creación y de lo que aguarda a los que están listos para la cosecha. Describió en hermosas palabras las bellezas del amor vivido. A continuación, permitió un vínculo telepático que mostró sucesivamente a los que estuvieron interesados el sufrimiento de tercera densidad desde el punto de vista de un complejo planetario. Seguidamente partió. Imagínense qué experiencia tan increíble, ¿no? Dice el interrogador, y después todas esas entidades decidieron quedarse y ayudar durante el siguiente ciclo de 25.000 años. Soy Ra, así es, permanecieron como grupo, excepto algunos que guardaban una lejana relación con esta cultura. Sin embargo, estos últimos tampoco pudieron ser cosechados, y así, comenzando en los niveles más elevados, digamos en la suboctava de tercera densidad, la repitieron. Bien, ok, o sea que, por lo que entiendo, decidieron quedarse, pero no en planos sutiles, sino que encarnan nuevamente en la octava más alta de la tercera densidad. Lo que significa, como hemos hablado, si la tercera densidad es 3,1, 2, 3 y así hasta el 4, ellos quedaron en el 3,8, 3,9, ¿verdad? No tienen que empezar desde el principio, por lo que entiendo aquí. Dice, muchos de los que han sido de esa naturaleza amorosa no son errantes, sino que proceden de este origen particular del segundo ciclo. Bien. Interrogador dice, ¿continúan todas estas entidades con nosotros en este ciclo? Soy Ra. En algunos casos, las entidades que han repetido el gran ciclo de tercera densidad han podido partir. Estas entidades han escogido unirse a sus hermanos y hermanas, como lo llamaríais. ¿Qué dice? Perfecto, felices Pascuas, gracias. Igualmente, dice... Interrogador, algunos de los nombres de estas entidades han llegado a ser conocidos en nuestro pasado histórico. Soy Ra. El complejo vibratorio de sonido conocido como San Agustín es de esa naturaleza, la conocida como Santa Teresa, el conocido como San Francisco de Asís. Estas entidades, al ser de procedencia monástica, como diríais, hallaron encarnación en el mismo tipo de ambiente propicio para seguir su aprendizaje. ¿Okay? Estamos hablando entonces de que en el segundo ciclo hubieron 150 entidades que estaban listas para trascender a la cuarta densidad. Hablamos de que recibieron la visita de la Confederación en la forma de un ser de luz que les habló del amor, etc. Algunos decidieron quedarse para ayudar a el resto a crecer y a trascender. Entonces aquí los nombra algunos de ellos. Dice entonces San Agustín, Santa Teresa, imagino que la Madre Teresa de Calcuta, y conocido como San Francisco de Asís. Estas entidades, al ser de procedencia monástica, como dirías, hallaron encarnación en el mismo tipo de ambiente propicio para seguir su aprendizaje. Perfecto. O sea que ya sabemos estos seres, estos nombres tan importantes para nuestra historia, de dónde proceden, ¿no? De dónde procede todo su amor. Interrogador dice, cuando el ciclo finalizó hace 25.000 años, ¿cuál fue la reacción de la Confederación ante la falta de cosecha? Soy Ra, fue motivo de preocupación para nosotros, dice. Interrogador, ¿se tomó alguna medida inmediata o
esperasteis a que se produjera un llamamiento? Soy Ra. Lo que hizo el Consejo de Saturno fue únicamente permitir la entrada a la tercera densidad de otros complejos mente, cuerpo, espíritu de tercera densidad, no errantes, sino aquellos que deseaban continuar la experiencia de dicha densidad. Esto se realizó de manera aleatoria para no infringir el libre albedrío, ya que todavía no se había producido un llamamiento. Interrogador dice: la subsiguiente acción de la Confederación se emprendió cuando se produjo un llamamiento. Soy Ra, así es. Dice el interrogador: ¿quién o qué grupo lo emitió y qué acción emprendió la Confederación? A ver, ¿de quién hizo el llamamiento? Dice: Soy Ra, el llamamiento fue de los Atlantes. Lo hicieron por lo que llamaríais un conocimiento con la distorsión de ayuda a otros seres. Se emprendió la misma acción de la que formáis parte en este momento, la transmisión de información a través de canales, como lo llamaríais. Dice el interrogador: entonces, este primer llamamiento se realizó antes de que la Atlántida alcanzara una tecnología avanzada. Soy Ra, es básicamente correcto. Dice el interrogador: en ese caso, el avance tecnológico de la Atlántida se produjo como consecuencia del mismo llamamiento. Supongo que se respondió para llevar hasta ellos la ley del uno y la ley del amor como distorsión de la ley del uno. Pero, pregunta, ¿obtuvieron también información tecnológica gracias a la cual se convirtieron en una sociedad tan avanzada tecnológicamente? Dice: Soy Ra, al principio no fue así. Aproximadamente al mismo tiempo en que apreciamos por primera vez, dice aproximadamente al mismo tiempo que aparecimos por primera vez en los cielos de Egipto, cuando posteriormente continuamos haciéndolo, aparecieron ante los atlantes otras entidades de la Confederación que habían alcanzado un nivel de comprensión filosófica, si podemos emplear así este término, en consonancia con la comunicación realizada para animar e inspirar estudios en el misterio de la unidad. Sin embargo, al realizarse peticiones relativas a la sanación y a otros conocimientos, se transmitió información referente a los cristales y a la construcción de las pirámides, así como de templos, como los definiríais, que guardaban relación con la instrucción proporcionada. Increíble la cantidad de influencia no terrestre que ha vivido nuestra humanidad y que en definitiva, por lo que vemos, es así, ¿verdad? Siempre hay guardianes y entidades, seres más evolucionados que están al cuidado de nosotros, y depende del llamado que hagamos nosotros personalmente, pero más que nada como colectivo social, la cantidad de ayuda que nos proporcionan, ¿verdad? Pero la ayuda está disponible. Lo que pasa es que no hemos sabido identificarla. El introductor dice: ¿era esta instrucción del mismo tipo de iniciación que se llevó a cabo con los egipcios? Soy Ra. Dice: fue diferente porque el complejo social era más sofisticado, por así decir, y menos contradictorio y bárbaro en su forma de pensar. Por lo tanto, los templos eran templos de aprendizaje y no medios de separar totalmente y colocar sobre un pedestal a los sanadores. Interrogador dice: entonces, ¿se instruyó en estos templos a los que definiríamos como monjes? Soy Ra. No los llamaríais monjes en el sentido de mantener el celibato, la obediencia y la pobreza, sino en el de dedicar su vida al aprendizaje. Perfecto. Dice entonces: las dificultades se hicieron obvias cuando los que habían sido instruidos en ese aprendizaje comenzaron a tratar de utilizar los poderes del cristal para fines distintos a la sanación, pues participaban no solo del aprendizaje, sino también de lo que llamaríais la estructura de gobierno. El interrogador pregunta: ¿se les proporcionó toda la información del mismo modo que estamos recibiendo información nosotros ahora, a través de un instrumento como este? Soy Ra. Hubo ciertas visitas cada cierto tiempo, pero digamos que ninguna de importancia en la sucesión histórica de acontecimientos de vuestra continuidad espacio-tiempo. Dice el interrogador: ¿tuvieron que contar con un complejo social unificado para que se produjeran
estas visitas? ¿Qué condiciones fueron necesarias para que tuvieran lugar? Soyra dice, las condiciones fueron dos. El primero, la llamada de un grupo de personas cuyo cuadrado superaba a la resistencia integrada por aquellos que no deseaban la búsqueda o el aprendizaje. El segundo, la relativa ingenuidad de aquellos miembros de la Confederación que creyeron que el intercambio directo de información sería, necesariamente, tan útil a los atlantes como lo había sido para la propia entidad de la Confederación. Bien, acá tenemos un tema, ¿verdad? Dice cómo es que ellos asistieron a este llamado, cuáles fueron las condiciones que se necesitaban. Y habló de dos cosas. El cuadrado de los que llaman era mayor a la resistencia por aquellos que no buscaban el aprendizaje, ¿verdad? La búsqueda del aprendizaje. Entonces había más que quería el contacto en definitiva y el aprendizaje. Y en segundo, parece que las entidades de la Confederación fueron un poco inocentes aquí en evaluar la necesidad de estas personas de esta información, ¿verdad? El interrogador dice, comprendo, dice, lo que queréis decir es que estas entidades ingenuas de la Confederación habían vivido la misma experiencia en su pasado y por lo tanto estaban haciendo a su vez lo mismo con las entidades atlantes. ¿Es correcto? Soyra, así es. Os recordamos que somos uno de los ingenuos miembros de esa confederación y que todavía estamos tratando de resarcir el daño por el que nos sentimos responsables. Por tanto, es nuestro deber y honor permanecer con vuestros pueblos hasta que todos los restos de distorsiones de nuestra enseñanza-aprendizaje hayan sido abrazados por sus distorsiones opuestas y se alcance el equilibrio. Imagínense. Vinieron aquí creyendo que podían ayudar, que podían hacer un bien, y los seres humanos de ese tiempo, al principio, como ya se habló antes, tomaron bien las enseñanzas, pero después las transgiversaron y las utilizaron para otros fines, ¿verdad? Por eso ellos se sienten responsables de ese daño, si se quiere, de alguna manera, y están con nosotros para ayudarnos hasta que se balancee la distorsión causada. Entonces, dice el interrogador, entiendo. A continuación, voy a exponer la imagen que tengo de la Atlántida para que me digáis si estoy en lo cierto. Dice, tenemos una condición en la que un porcentaje suficientemente elevado de habitantes de la Atlántida había comenzado, al menos, a avanzar en la dirección de la ley del uno y a vivir la ley del uno, para que su llamamiento fuera escuchado por la Confederación. Ese llamamiento fue escuchado porque, gracias a la ley de los cuadrados, contrarrestó la oposición de las entidades atlantes que no realizaba el llamamiento. Entonces, la Confederación utilizó canales como el que utilizamos ahora en la comunicación y también estableció contacto directamente, pero este resultó ser un error, pues fue alterado por las entidades atlantes. ¿Es así? Soyra, es así con una excepción. Solo existe una ley, es la ley del uno. Otras denominadas leyes son distorsiones de esta ley, o consecuencias de esta ley, ¿verdad? Algunas de ellas fundamentales y de la mayor importancia para comprender el avance. Sin embargo, lo correcto es que cada ley, como así se le denomina, a la que nosotros también llamamos camino, sea entendida como una consecuencia antes de como una ley. No existe multiplicidad para la ley del uno, son consecuencias de la ley del uno, ¿verdad? Y la ley del amor es, si mal no recuerdo, la primera. Dice, la siguiente va a ser la última pregunta extensa de esta sesión. Dice el interrogador, ¿podéis indicar cuál era la esperanza media de vida de la población atlante? Soyra, el concepto de esperanza media de vida, como hemos dicho, induce a error. En la primera parte de su experiencia cultural, los atlantes solían vivir entre 75 y 40 años. Creo que aquí, me imagino que lo corregirá después, pero no está bien puesto el número. Textualmente dice vivir entre 75 y 40 años. No sé si se refiere
a 754 años. Bueno, vamos a ver si más adelante lo aclara. 75. Perdón, ahora lo entiendo bien. Dice, los atlantes solían vivir entre 70 y 140 años. Perdón, estaba leyendo mal yo. Entre 70 y 140 años lo que vivían los atlantes. Aunque esto es una aproximación, ciertamente. Debido al creciente deseo de poder, la esperanza de vida disminuyó rápidamente en los últimos estadios de la civilización y así solicitó información relativa a la sanación y al rejuvenecimiento. ¿Tenéis alguna pregunta breve antes de que concluyamos? Y de nuevo hace la pregunta de cómo está el instrumento, cómo está Carla. Dice que bien, hace las aclaraciones del caso y se despide. Pon un poquito de agua. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor la van poniendo aquí en la caja de mensajes. Así la leo y podemos comentarlo. Cualquier comentario también lo leo y lo compartimos. Espero que vaya quedando claro, muy interesante entonces todo lo que estamos aprendiendo, leyendo con este libro, de todo lo que hay disponible, de todo lo que es la creación, las encarnaciones, la conciencia. Impresionante. Dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Como siempre, abre la sesión 23, el 11 de febrero de 1981. El interrogador dice, ayer hablasteis del primer contacto de la Confederación, que ocurrió durante nuestro tercer gran ciclo. Afirmasteis que habíais aparecido en los cielos de Egipto aproximadamente al mismo tiempo que se presentó la ayuda a la Atlántida. ¿Podéis indicar por qué os dirigisteis a Egipto y la orientación de vuestra actitud y forma de pensar cuando fuisteis allí por primera vez? Soy Ra. Dice, en la época a la que os referís se adoraba al dios solar de cabeza de halcón que conocéis con el complejo vibratorio de sonido Horus. Se adoptó también otros complejos vibratorios de sonido. El objeto de esa adoración era el disco solar, representado bajo cierta distorsión. Vamos a ir subrayando aquí. Bien, o sea que ahí estaban adorando a Horus. Dice, nos inclinamos a pasar cierto tiempo, como diríais, examinando a las gentes y buscando un profundo interés, equivalente a una búsqueda, con la que pudiéramos ayudar sin caer en la infracción. Hallamos que en aquel tiempo el complejo social era bastante autocontradictorio en sus denominadas creencias religiosas, y por lo tanto no se produjo un llamamiento adecuado para nuestra vibración. Es por ello que en aquel tiempo, que para vosotros es de hace aproximadamente 18.000 años, partimos sin emprender ninguna acción. Dice el interrogador, ayer dijisteis que aparecisteis en los cielos de Egipto en aquella ocasión. ¿Pudieron veros en el cielo las entidades egipcias? Soy Ra, dice, así es, ¿verdad? ¿Los vieron? Imagino que en forma de ovnis, obviamente. Dice el interrogador, ¿qué es lo que vieron y cómo influyó ese hecho en sus actitudes? Dice, soy Ra, vieron lo que llamaríais naves en forma de campana, propulsadas por cristales. Imagínense, yo me vuelvo, me encanta esto y de saber que están aquí, que están ayudándonos, que están mostrándose cada vez más y que tenemos tantas cosas por delante, la posibilidad de un contacto, la posibilidad de trascender a una realidad más elevada, es magnífico. Dice, no les influyó de ningún modo, dada su firme convicción de que con frecuencia ocurrían muchas cosas asombrosas en un mundo, como lo llamaríais, en el que numerosísimas deidades ejercían un poderoso control sobre acontecimientos sobrenaturales, ¿verdad? Se lo atribuían entonces a deidades, tantas como lo hablamos, ¿no? Todas nuestras culturas, religiones contemplan siempre algo en el cielo, ¿verdad? Como lo hemos hablado antes, y
obviamente no teníamos la capacidad para entender lo que podríamos entender hoy, ¿verdad? Que son seres de otros mundos, de otras realidades que están ayudándonos a crecer espiritualmente y también, como hemos visto, otros que nos quieren guiar por otros caminos, ¿verdad? En definitiva, cualquier camino es crecimiento espiritual, solo que uno en una dirección y otro en otra, nada más. Dice el interrogador: ¿teníais una razón para haceros visibles para ellos en lugar de permanecer invisibles? Soy Ra, así es. Interrogador: ¿podéis decir la razón de esa visibilidad? Soy Ra: permitimos la visibilidad porque no supuso ninguna diferencia, ¿verdad? Hoy todos estos ovnis están dejándose ver, porque está bien claro que pueden, o que están ahí y no los percibimos, no los vemos. Ellos tienen la capacidad de que no los veamos, pero hoy se están dejando ver, para abrir nuestra curiosidad, para que empecemos a trabajar por fin en este fin de ciclo. Nunca han dejado de aparecer, pero bueno, hoy quizás con la mejora de la tecnología nos comunicamos más, los podemos filmar. Hoy en día hay una infinidad de fotos, videos y relatos acerca de estos ovnis y acerca de personas que han sido llevadas, ¿no? Se los he recomendado varias veces el canal El Nuevo Tiempo de Mariano Sorensen, para que miren ahí la cantidad de personas que dan su testimonio de contacto con seres de otros mundos, ¿verdad? En forma telepática, en forma de canalización. Muchos han sido llevados personalmente, ¿verdad? Tienen que escuchar esos relatos de esas personas que desde el corazón cuentan sus experiencias y esto les ayuda a entender más, ¿verdad? A expandir su conciencia. Y nos ayuda también a entender cómo hay allá afuera una gran variedad de seres con agendas diferentes, ¿verdad? Y describen sus mundos, son mundos completamente diferentes, otros parecidos o diferentes entre unos y otros. Unos dan una información que es similar a la que dan otros la información es diferente. Entonces, dejar de endiosar a esos seres de otros mundos, entender que son como nosotros, seres en desarrollo y que tienen su punto de vista, y el hecho de que un ser de otro planeta dé su punto de vista no significa que esa sea la total verdad, ¿no es cierto? La verdad final, porque como mismo Ra lo reconoce, ni ellos tienen la verdad final, todos están en la búsqueda. Si no, no estarían encarnados en o haciendo parte de este proceso. Dice el interrogador: entonces, en aquel momento no entrasteis en contacto con ellos. ¿Podéis responder a la misma pregunta que acabo de formular respecto a vuestro siguiente intento de contactar con los egipcios? Soy Ra. Dice: el siguiente intento fue prolongado y se extendió durante un periodo de tiempo. El nexo o núcleo de nuestros esfuerzos fue resultado de que decidiéramos que había un llamamiento suficiente para intentar caminar en vuestros pueblos en calidad de hermanos. Y repito, caminar entre vuestros pueblos en calidad de hermanos. Presentamos el plan al Consejo de Saturno, ofreciéndonos como errantes orientados hacia el servicio, del tipo de los que aterrizan directamente sobre los planos interiores sin recurrir a procesos de encarnación. De ese modo aparecimos o nos materializamos en complejos físico-químicos que representaban de la forma más fiel posible nuestra naturaleza, siendo un esfuerzo orientado a aparecer como hermanos y a pasar cierto periodo de tiempo como maestros de la ley del uno, pues había un interés creciente por el cuerpo solar, lo que vibra en consonancia con nuestras propias distorsiones, en consonancia, ¿verdad? No es lo mismo. Dice: descubrimos que por cada palabra que podíamos pronunciar, nuestro propio ser daba 30 impresiones diferentes, lo que creaba confusión entre las entidades que habíamos venido a servir. Tras un breve periodo, nos retiramos de entre estas entidades y pasamos mucho tiempo tratando de comprender la mejor manera de servir a quienes nos habíamos ofrecido en Amoritus.
Entonces, dentro de la forma, no adoptaron forma humana, ¿verdad? Está diciendo que dentro de la forma que más se adaptaba a ellos para nuestro ambiente, se manifestaron. Eso está grabado en piedra. Ra, el complejo de memoria social Ra, eran de forma aviar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tenían en ese momento un cuerpo humano como el nuestro, humanoide, y con la cabeza de ave, ¿verdad? Hay seres de este tipo en el universo. Hay seres con cabeza de ave, hay seres con cabezas de felinos, ¿verdad? Como leones. Todo eso está grabado en piedra, en las pirámides. Si prestamos atención, no se ha dicho que, bueno, que se los representaban así porque creían que eran dioses y demás. En definitiva, eran seres de otro planeta, de otra realidad, que vinieron, nos visitaron, quedó eso grabado en piedra, pero para nosotros hemos creído, nos han hecho creer de que eso es una especie de mitología, pero ahí está. Y en el universo hay seres de todo tipo, hay seres muy idénticos a nosotros, o nosotros muy idénticos a ellos, y son con los primeros que vamos a tener contacto, como ya dijimos, pero después vamos a conocer a los otros. Seres aviares, seres felinos, seres reptiloides, etcétera, etcétera, etcétera. La variedad es muy grande. De todos los colores, tamaños, alturas y pesos. Dice, tras un breve periodo nos retiramos de entre estas entidades y pasamos mucho tiempo tratando de comprender la mejor manera de servir a quienes nos habíamos ofrecido en Amorilus, ¿verdad? Siguen el día de hoy, como vemos a través de este libro, prestando la ayuda. Dice, los que estuvieron en contacto con la entidad geográfica que conocéis como la Atlántida, concibieron los potenciales de la sanación mediante el uso de entidades piramidales. Al considerar este hecho y al ajustar las diferencias en los complejos de distorsión de las dos culturas geográficas, como lo llamaríais, nos presentamos nuevamente ante el Consejo ofreciéndole ese plan como ayuda para la sanación y la longevidad de los que habitaban en la zona que conocéis como Egipto. En definitiva, asumiendo su experiencia anterior de contacto, establecieron un nuevo plan y llevan este plan al Consejo de Saturno para trabajar en la sanación y la longevidad de la gente de Egipto. Dice, de esa forma esperábamos facilitar el proceso de aprendizaje, así como ofrecer una filosofía que articulaba la ley del uno. De nuevo, el Consejo lo aprobó. Dice, hace aproximadamente 11.000 de vuestros años, entramos mediante forma pensamiento en vuestro... entramos a través de forma pensamiento. Dice, hace aproximadamente 8.500 años, habiendo considerado cuidadosamente estos conceptos, y aunque no habíamos partido nunca en pensamiento, volvimos a las regiones de forma pensamiento de vuestro complejo vibratorio planetario, y consideramos durante algunos de vuestros años, tal como me dice el tiempo, en cómo construir adecuadamente estas estructuras. Bien, ya no de forma personal y física como lo habían hecho antes, ¿verdad? Que se quisieron presentar como hermanos, pero obviamente los endiosamos. Ahora se presentan en forma pensamiento. Dice, la primera, la Gran Pirámide, se formó hace aproximadamente 6.000 de vuestros años. Posteriormente, y en consecuencia, tras haber llevado a cabo mediante el pensamiento la construcción o la arquitectura de la Gran Pirámide, se utilizaron materiales locales o terrestres, digamos, antes que la forma pensamiento para construir otras estructuras piramidales. Esta tarea prosiguió durante aproximadamente 1.500 de vuestros años. Entonces, hasta donde tengo entendido, y por lo que leo aquí, solo la Gran Pirámide de Giza fue hecha en forma pensamiento. Dice, mientras tanto, se proporcionó información relativa a la iniciación y a la sanación mediante el cristal. El conocido como Akenatón fue capaz de percibir esta información sin distorsiones significativas
y durante un tiempo, digamos, que movió cielo y tierra para hacer aplicar la ley del uno y ordenar al clero de estas estructuras de conformidad con las distorsiones de la iniciación y de la sanación verdaderamente compasivas. Pero eso no iba a durar demasiado tiempo, ¿verdad? Aquí entra Akenatón. Akenatón entonces intenta establecer y mantener la ley del uno a través de la implementación, a través de del clero, ¿verdad? Y dice que esto no iba a durar demasiado tiempo. Dice, al llegar la disolución física de esta entidad sobre el plano físico, está hablando al llegar la muerte de Akenatón, nuestras enseñanzas se pervirtieron rápidamente. Nuestras estructuras, una vez más, fueron puestas a disposición de la denominada realeza o de aquellos con distorsión hacia el poder. Dice el interrogador, y terminamos con esta última pregunta. Dice, cuando habláis de sanación por las pirámides, supongo que la sanación primordial debía ser la del espíritu. ¿Es correcto? Dice Ra, soy Ra. Es correcto en parte. La sanación, de efectuarse, debe consistir en una concentración sin distorsión significativa de las emanaciones entrantes a través del complejo espiritual en el árbol de la mente. Hay partes de ese mental que bloquean las energías que fluyen hacia el complejo corporal. En cada caso, en cada entidad, el bloqueo puede ser muy diferente. Sin embargo, hace falta activar el sentido del canal o la lanzadera espiritual. En ese caso, ya sea el bloqueo desde el plano espiritual al mental o del plano mental al físico, o simplemente un traumatismo aleatorio y puramente físico, la sanación puede llevarse a cabo. Bueno, dice el interrogador, cuando comenzaste a construir la pirámide de Giza haciendo uso del pensamiento, ¿estabais en contacto con los egipcios encarnados? ¿Observaron la construcción? Dije que iba a ser la última, pero bueno, aquí va la última, porque esta está buena. Dice, cuando comenzasteis a construir la pirámide de Giza haciendo uso del pensamiento, ¿estabais en contacto con los egipcios encarnados? ¿Observaron la construcción? Dice Ra, soy Ra. En aquel momento no entramos en estrecho contacto con entidades encarnadas de vuestro plano. Estábamos respondiendo a un llamamiento generalizado de energía suficiente en aquella ubicación concreta como para merecer una acción. Transmitíamos pensamientos a todos aquellos que demandaban nuestra información. La aparición de la pirámide fue motivo de tremenda sorpresa. Sin embargo, se diseñó cuidadosamente para que coincidiera con la encarnación del que fue conocido como un gran arquitecto. Posteriormente, esa entidad fue convertida en divinidad, en parte debido a esa coincidencia. Dice el introductor, ¿qué nombre dieron a esa deidad? Soy Ra. Esta deidad se conoce con el complejo vibratorio de sonido Imhotep. Aquí los dejo entonces, ¿verdad? Imhotep, el gran arquitecto, cuando la gran pirámide de Giza se manifestó, coincidió con el nacimiento de Imhotep, entonces lo idolatraron, ¿verdad? Lo dejamos así. Voy a leer aquí que dice Ana María, ¿cómo estás? Dice, Akenatón era un egipcio, no era extraterrestre entonces. Era un egipcio, ¿sí? Era un egipcio encarnado, por lo que entiendo aquí, recibe en este caso en forma pensamiento la información que luego intenta poner en marcha, ¿verdad? De la ley del uno. Así que, por lo que dice aquí, Akenatón, que no sé si lo dice más adelante o no, pudiera ser una semilla estelar, un errante, como se dice también, ¿verdad? Pero, en definitiva, sí era un ser encarnado, un ser terrestre encarnado de aquella época. Dice, ya que la forma de su cabeza siempre muestra alargada. Sí, se muestra alargada, con unos ojitos alargaditos, muy, muy extraño. Pero bueno, no tengo otra cosa para decirte en este momento. Por lo que dice aquí, era un ser encarnado. ¿Cómo era la forma de ellos en aquel momento? Bueno, quizás era aquella, ¿verdad? Y recordemos que con el paso de los ciclos, la vibración y demás, se dan cambios
corporales necesarios para ajustarse a la vibración del planeta. O sea que bien podría ser esa la forma normal de aquel momento. Hasta ahí mi conocimiento. Si alguien sabe algo más, lo puede compartir, lo comenta, buscamos las fuentes y vemos, ¿verdad? Pero sí, en realidad sí, la imagen de Akenatón, en Nefertiti también, inclusive con los cráneos alargados, si eso a lo que te refieres. Pero bueno, les mando un abrazo entonces. Dice, ¿se sabrá por qué fue su tumba en la pirámide? Veamos entonces, recordemos que las pirámides no fueron hechas para ser tumbas, sino que para ser lugares de sanación e iniciación, que obviamente después los faraones las tomaron para sí, ¿verdad? Como centros de poder, y finalmente enterraban sus cuerpos ahí, por lo que veo. Sí, son cosas que llaman mucho la atención, por supuesto, pero ya ven, ¿no? Toda la ayuda que existe. Lo importante aquí es, como les digo, expandir la conciencia. Al leer estos libros y después tomar otro y otro, vamos expandiendo, vamos sabiendo más. Y creo yo que lo importante no es buscar el libro que lo tiene todo correcto, decir, bueno, este es el libro que tiene toda la verdad. Como les dije, ¿verdad? He encontrado diferencias en la información de algunos canales que les he recomendado con respecto a este libro y con respecto a otros y demás. No todos tienen la misma versión. Con respecto a Jesucristo también es un tema muy amplio. Hay unos que tienen una versión, otros que tienen otra. Aquí lo importante es obtener el concepto global de las cosas. El aspecto histórico es importante, es interesante, pero aquí lo importante es entender qué es la ley del uno. Todos somos uno, todo es luz y amor. De qué está formado nuestro cuerpo, somos energía, todo es energía, ¿verdad? Entender de qué va la evolución, eso es lo más importante aquí, entender de qué va la evolución, expandir nuestra mente a entender que esos ovnis que vemos ahí hoy, qué son, para qué están, por quiénes están tripulados, cuál es su intención. Hemos aprendido que hay entonces seres de una orientación, de la otra, que cada uno está buscando su... poner, digamos, meter la cuchara en este asunto, ¿verdad? Y por ahí va el asunto. A través de esa expansión de conciencia vamos siendo capaces de ver diferentes escenarios o diferentes experiencias desde otros puntos de vista, ¿verdad? Diferentes experiencias en nuestra vida con puntos de vista diferentes, analizarlos desde un punto de vista más espiritual y poder sacar la mayor ganancia de dicha experiencia, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender la ley del uno. Estamos al final de este ciclo, expandir nuestra conciencia, de nuevo, darle los alimentos correctos a nuestra mente, cuerpo y espíritu para poder seguir este camino de evolución y, por supuesto, entender el momento que estamos viviendo hoy en día en esta humanidad. Saber que somos creadores de nuestra realidad y darnos cuenta de qué es lo que estamos creando. Entonces, ha llegado el momento de polarizarnos, si se quiere, cada uno tomar las riendas de su evolución espiritual, decidir para qué lado va y entonces tomar la acción correspondiente, porque el conocimiento sin acción no sirve de nada. Les mando un abrazo, que pasen muy bien y espero que nos podamos ver mañana. Chao, chao.